Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde 33 Vergara para el mundo a través del www.libertador.com.uy con un nuevo capítulo de Para viajar lejos con María García Marichal, que ya nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, como siempre, feliz de estar aquí contigo y con la audiencia. Muy buenos días. Un gusto estar compartiendo este espacio y este tiempo. Bueno, las vías de comunicación, como siempre, 091 99 12 10. 091 99 12 10. Para dejarnos tu mensaje tanto a través de WhatsApp como también de Telegram. Y ahí nos pueden hacer preguntas, ferratas, equivocaciones, cosas que nos hemos equivocado, que no han sido correctas. Las pueden corregir ahí para poder también mandarlos, hacer las aclaraciones, por supuesto. Pero también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Aparte de ahí en las redes sociales ustedes pueden hacer sus diálogos, ¿no? Eso en los comentarios así en YouTube. Buscan el Libertador Vergara y nos van a encontrar donde están todos los contenidos, los podcasts, y ahí pueden escuchar, volver para atrás. Hay gente del liceo que a veces, hay alguna gente del liceo que me he enterado que escuchan las columnas de literatura de algunos autores, así que a ellos el saludito. Y bueno, también a través de nuestras redes sociales nos buscan Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, entonces para poder también comunicarse con nosotros. Pero lo bueno es que este material también le puede ayudar a algunos que quieran aprender o estudiar o a veces no saben buscar material. Bueno, ahí pueden encontrarnos entonces para viajar lejos. Yo estoy muy feliz por eso, la profesora de geografía, feliz. Eso iba a decir yo, la profesora claro, muy contenta. Por favor, feliz. Además, siempre es importante esto que tú decís acerca de las equivocaciones que podemos tener e incluso aquellas cosas que quieran que trabajemos. Por supuesto. Porque hay muchos, infinidad de escritores, pero además, de pronto, no sé, puede ser un músico sobre el que quieran saber. Autores, por ejemplo, de dramaturgia, que a veces estudian, que necesitan o que quieren saber, y a nosotros nos encanta hacer esto, nos encanta hacerlo. Aparte, también nos facilitan el tema del contenido, a veces para claro. A veces en la vorágine de buscar, a veces saltea alguno que es interesante. Claro. Nos mandan algún autor y nosotros puedo hacer una recomendación. Nosotros ya trabajamos en la radio, yo no sé si fue en la primera o en la segunda temporada, trabajamos a Haruki Murakami, que es el actual premio Princesa de Asturias, un japonés. Creo que fue poco tiempo después que dimos a Yukio Mishima. Entonces, Haruki Murakami, que además era deportista, ¿te acordás que es corredor? Que por otra parte es guionista, es traductor, es un escritor estupendo, que hoy en día es muy leído y después de obtener el galardón Princesa de Asturias aún más. Bueno, nosotros tenemos un programa que hicimos Carlos y yo, que habla justamente de este autor japonés actual, premio Princesa de Asturias, Haruki Murakami. Libros, tienen que buscar ahí libros en hermosos. La lista. Hay cientos y pico de capítulos y muchos autores. Y ahora también tenemos invitados. Se vienen tengo una tanda de invitados importante. Tengo que coordinar los días para poder traerlos, pero vamos a tener unos entrevistas. Y aquí en este espacio está abierto para tus invitados siempre. Sí. Totalmente. Es más, en el exterior, artistas que son del exterior, de Argentina, de Colombia, bueno, de Colombia han pasado, bueno, no han pasado por esta Colombia, pero han pasado por el programa, también puedes mandarnos y vamos a compartir. Y muy, muy interesante, muy interesante. Y hay muchísimos escritores actuales que, por ejemplo, son emergentes y quieren dar a conocer su trabajo. Aquí estamos, Carlos y yo. Para viajar lejos. Por supuesto. Bueno, a ver, contanos qué vamos a tener. Hoy no viajamos lejos, hoy nos quedamos por aquí, en nuestra amada tierra. Y vamos a hablar de una gran poeta, que fue catalogada como hermética, exquisita, brillante, y que muchas veces olvidamos porque no se la nombra mucho o hasta desconocemos.
Estoy hablando de Sara de Ibáñez. Muy bien. Hace poco tiempo atrás, hace relativamente poco tiempo, yo no sé si fue 2017 o 2018, la Biblioteca Nacional pudo hacer una compilación de toda la obra poética de la magnífica Sara de Ibáñez, y ese libro seguramente está a la venta en todas las librerías, yo lo he visto. Sara de Ibáñez, vamos a hablar un poquito de ella. Por supuesto. Era una mujer sencilla, una mujer encantadora, una muy hermosa mujer. Se llamaba Sara Iglesias Casaderi. Nació el 10 de enero de 1909 en Chamberlain, Paso de los Toros, ¿no?, en Tacuarembó, y falleció el 3 de abril de 1971 en Montevideo. Escritores como Octavio Paz, estoy hablando de Octavio Paz, el poeta mexicano, la llamaban la Gran Sara por su poesía, que era totalmente novedosa, además, para la época. El apellido Ibáñez lo tomó del poeta Roberto Ibáñez, que fue su esposo. Era muy común en esa época que de alguna forma el apellido del esposo identificara. Tenemos a Juana de Ibarburu. Claro. Juana Fernández Morales, su esposo era Ibarburu, incluso ella afrancesó el apellido. En este caso estamos hablando de un apellido español. Sara se llamaba Iglesias Casaderi, pero su nombre fue Sara de Ibáñez, su nombre como poeta. Comenzó a escribir cuando era una niña y desde 1945 trabajó como profesora de literatura. Colaboró en publicaciones de América Latina toda. Por ejemplo, son famosas sus publicaciones en el diario La Nación, Cuadernos Americanos, entre otras. E incluso publicó algunos de sus poemas en Francia. Es una época en la cual también el hacer un libro no era fácil. ¿Se acuerdan de Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, que tuvieron que justamente fundar la Galatea? El otro día, el día del libro, la Galatea, la imprenta manual, mostró su funcionamiento. Mirá. Incluso hay algunos libros, algunos volúmenes, ¿no?, que fueron impresos por la Galatea. Entonces, claro, trataba de enviar por correo sus poemas que eran publicados en estos diarios y revistas. Si vamos a catalogar la obra de Sara de Ibáñez, podemos decir antes que nada que fue experimental. Era una obra experimentalista, sin duda, vanguardista, sin duda, y muy hermética. Es decir, es una obra que vos podés interpretarla como quieras, porque hay imágenes, hay recursos literarios, hay fragmentos en los que hay mucha internalización, es decir, hay mucha cosa interna de lo que ella sentía, incluso desde el punto de vista de las sensaciones. Entonces, tiene características de una obra hermética, de una obra que hay que hilar muy fino, o mejor dicho, devanar muy fino para poder comprenderla. Pero es de una musicalidad y de un uso de la palabra, de un uso del lenguaje realmente de altísimo nivel. La influencia principal, más allá de las vanguardias y de su propia experimentación, fueron Luis de Góngora y Francisco de Quevedo y Villegas, de quienes en algún momento vamos a hablar. También fueron muy importantes para ella los poetas de los franceses de la década del 20, 30, 40, que estaban justamente ingresando en la vanguardia, rompiendo todo lo que era el romanticismo, entrando en el modernismo y posteriormente del modernismo a las vanguardias, a las nuevas formas de escribir. Quienes la conocieron afirmaron que siempre tenía la costumbre de escribir 2 libros con 2 temáticas diferentes a un tiempo. Voy a decirte algo, Sara, no me voy a comparar contigo de ninguna manera, pero a mí me encanta hacer eso. Escribir uno, por un lado, por ejemplo, de una temática de tipo narrativa realista, y por el otro narrativa, por ejemplo, de realismo mágico, u otro, o ciencia ficción, o hacer una crónica. Me encanta eso. A mí me da la impresión, de acuerdo con lo que siento yo humildemente, que a ella eso como que la enriquecía y la hacía no quedar embretada, no quedar, claro, digamos, embretada o no quedar obsesionada pensando, estoy escribiendo esto, sino que podía ir variando. Lo cuento desde mi propia experiencia sin compararme con esta estupenda poeta, ¿no? Los libros de Sara de Ibáñez que podemos destacar, hay muchos, pero vamos a destacar Canto, de 1940, prologado por Pablo Neruda, que dice:
Interesante. Grande, excepcional y cruel poeta la llama Pablo Neruda, a Sara de Ibáñez. Así que imagínate. Mira cómo venía. ¿Qué te parece? Hora ciega de 1943, Artigas de 1952, Pastoral un poco antes, 1948, Las estaciones y otros poemas, que es muy lindo, de 1957, La batalla, de 10 años después, 1967, Apocalipsis 20, que no lo leí, que es de 1970, me encantaría conseguirlo. Bueno, están las obras completas, voy a ver si las puedo comprar. Canto póstumo, de 1973, ya ella había fallecido, recopilaron sus poemas y los editaron. Y ya, esto es de 1973, y en 1974 sale un libro suyo, Poemas Escogidos. Fue en 2017, no estaba equivocada, cuando la Biblioteca Nacional recoge toda la obra de Sara de Ibáñez, la publica, y quien la edita es el investigador italiano Luca Salvi. ¿Qué quiero destacar con esto? Que Sara de Ibáñez, como algunos de nuestros escritores, tuvo un impacto mucho mayor en el exterior que en nuestro país. Como pasó con muchos. Sí. Solamente dentro de los escritores de la generación del 45, o José Enrique Rodó antes, y Juana de Ibarburu, María Eugenia Vaz Ferreira y Delmira Agustini, más o menos en la época de José Enrique Rodó, tuvieron ese impacto. En la dramaturgia podemos hablar de Florencio Sánchez, por ejemplo. Pero casi siempre estos escritores de esta época, estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, fueron conocidos más en el exterior que en nuestro propio país. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Felisberto Hernández, por ejemplo? Sí. Y Sara de Ibáñez es una poeta magnífica, muchas veces desconocida o olvidada. ¿Vamos a leer algún poema de ella? Por supuesto. ¿Cómo no vamos a leer? Atalaya. Este es de La batalla. Sobre este muro frío me han dejado con la sombra ceñida a la garganta, donde oprime sus brotes de tormenta un canto vivo hasta quebrarse en ascuas. Yo aquí, mientras el sueño los despoja, y en sueños comen su mentida valla, para erguirse en las venas de la aurora pábulo gris de la sonrisa vana. Yo aquí, mientras los sabios inocentes y los tranquilos de crujiente casa, durmiendo abajo y aprendiendo el frío de sus angostos mármoles, descansan. Yo aquí, volteado por el viento negro que el olor de la noche desampara, los cabellos fundidos en raíces que van abriendo turbulentas lamas. Yo solo entre planetas condenados que en busca de sus huesos se desmandan, la edad del mundo en esta pobre sangre que entre las quiebras de su historia clama. Yo aquí turbado por la paz bravía que con sagaces témpanos me aplaca, sintiendo entre las médulas ausentes el duro frenesí de las espadas. Yo aquí, velando los desiertos ojos quemados por el soplo de la nada, las negras naves y los negros campos vacíos de sus oros y sus lacras. Yo aquí temblando en la vigilia ciega, rodeado por el sueño de 100 alas, vestido por mi llanto me arrodillo mientras vuela mi sangre en nieve airada. Sobre este muro frío me recobran, oigo el rumor de los medidos pasos, canta la noche en fuga por mi muerte y el alma sale de mi rostro blanco. Poderoso. Atalaya se llama, ¿no? La soledad del que vigila. Sí. Hora ciega. Quisiera abrir mis venas bajo los durazneros, en aquel distraído verano de mi boca. Quisiera abrir mis venas para buscar tus rastros, lenta rueda comida por agrias amapolas. Yo te ignoraba fina colmena vigilante, río de mariposas naciendo en mi cintura, y apartaba las yemas, el temblor de los álamos y el viento que venía con máscara de uvas. Yo no quise borrarme cuando no te miraba, pero me sostenías fresca mano de olivo. Estrella navegante, no pude ver tu borda, pero me atravesaste como a un mar distraído. Ahora te descubro tan herido extranjero, paraíso cortado, esfera de mi sangre.
Una hierba de hierro me atraviesa la cara. Solo ahora mis ojos desheredados se abren. Es magnífica. Pero cuánto hermetismo, ¿no? Sí. Las imágenes, ¿viste la imagen con máscara de uvas? Es realmente interesantísimo. Una hora ciega. Una hora en la cual aparentemente ella hace una introspección. Es muy introspectiva y muy delicada la forma en que usa el lenguaje, más allá de las crueldades de las que habla Pablo Neruda, ¿no? Sí. Una hierba de hierro me atraviesa la cara. Isla en la tierra. Al norte el frío y su jazmín quebrado. Al este un ruiseñor lleno de espinas. Al sur la rosa en sus aéreas minas. Y al oeste un camino ensimismado. Al norte un ángel yace amordazado. Al este el llanto ordena sus neblinas. Al sur mi tierno haz de palmas finas. Y al oeste mi puerta y mi cuidado. ¿Pudo un vuelo de nube o de suspiro trazar esta finísima frontera que defiende sin mengua mi retiro? Un lejano castigo de ola estalla y muerde tus olvidos de extranjera, mi isla seca en mitad de la batalla. Adoro la forma en que usa los puntos cardinales. Con estas bueno, claro, profesora de geografía. Con estas metáforas además que hablan de una soledad, ¿no? de una isla en la tierra. Hay una, si puedo leer otra. Sí, por supuesto. Me encantaría porque a mí Sara de Ibáñez me gusta muchísimo. Isla en la luz. Usó mucho la imagen de la isla, Sara. Isla en la luz. Se abrazó la paloma en su blancura. Murió la corza entre la hierba fría. Murió la flor sin nombre todavía y el fino lobo de inocencia oscura. Murió el ojo del pez en la onda dura. Murió el agua acosada por el día. Murió la perla en su lujosa umbría. Cayó el olivo y la manzana pura. De azúcares de ala y blancas piedras suben los arrecifes segadores en invasión de lujuriosas hiedras. Cementerio de angélicos desiertos, guarda entre tus dormidos pobladores sitio también para mis ojos muertos. Las imágenes, son impresionantes. Son fuertes eso. Son fuertes, son duras. Habla de la muerte, por ejemplo, de se abrazó la paloma en su blancura, abrazar con ese, es decir, abrazo de fuego, ¿no? Habla de la muerte, por ejemplo, y de la soledad. Es múltiple la forma que podemos de interpretar estos poemas. Y aquí se hace con Sara de Ibáñez una de las cosas que yo siempre defiendo. La obra del escritor siempre concluye en el lector. Ah, por supuesto. Porque es el lector el que le da el sentido y el que interpreta y el que lo siente. Y de acuerdo como lo siente, sobre todo cuando lo leemos en voz alta y no solo oímos, sentimos en todo nuestro intelecto, en todas nuestras sensaciones, es cuando podemos entenderlo de acuerdo con nuestro subconsciente y con nuestra capacidad de comprensión. Maravillosa Sara de Ibáñez, yo la recomiendo. Pueden entrar a través de plataformas, porque en la plataforma de la Biblioteca Nacional está su obra, por supuesto. Claro, a mí me encanta la idea de tener un libro de Sara de Ibáñez, por supuesto. Pero nuestros oyentes pueden perfectamente entrar en la plataforma de la Biblioteca Nacional, está toda la obra de Sara, y está también en las bibliotecas Cervantes y en otras internacionales, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y los liceales, eso tiene una gran biblioteca también virtual, Sí. Que la hemos promocionado poco, pero ellos tienen una gran biblioteca virtual. Sí, hay biblioteca, por ejemplo, la biblioteca virtual del estudiante es una biblioteca amplísima. Impresionante. La Cervantes, por ejemplo, tiene una enorme cantidad para todo tipo, pero los estudiantes sobre todo. Y hay bibliotecas que son de pronto más sencillas, como por ejemplo la biblioteca de la Universidad de La Plata, ¿no? Sí. Es una biblioteca, bueno, es la Universidad de La Plata, ¿no? Allí se graduó de físico Ernesto Sábato. Es verdad. Pero tiene una enorme cantidad de trabajos de estudiantes. E incluso hay trabajos de estudiantes subidos a las plataformas de nuestros liceos de muy buen nivel. Entonces es buscar sobre los temas, buscar en las distintas plataformas y poder encontrar. Yo recomiendo sinceramente a esta gran poeta, muy poco conocida sobre todo por las generaciones más jóvenes, pero brillante, exquisita,
sí hermética, sí muy de sus sensaciones, pero con un uso, una utilidad en el lenguaje, porque utiliza el lenguaje de una manera maravillosa, hermosa realmente. Sí, totalmente. Acostumbrado a escuchar cosas del lenguaje que... Sí, que a veces nos asustan. Bueno, pero aparte la referencia de grandes escritores hacia eso, ¿no? Pablo Neruda, por ejemplo, Octavio Paz. Fue muy, muy apreciada y muy admirada. Sucede que también era una mujer muy humilde, que tampoco se dio digamos, no se dio a conocer tanto, más allá de las publicaciones que tuvo en diarios, revistas, más que cuando empezaron a verla y a valorarla otros colegas. Pero por otra parte, Sara de Ibáñez fue también una mujer que no se consideró como para hacer una especie de, vamos a hablar de una palabra bastante, de autobombo. Entonces, fueron otros quienes tuvieron que darla a conocer. Incluso su esposo muchas veces hablaba con ella de esta situación, ¿no? De que una obra de tanta calidad, con un finísimo entramado del lenguaje castellano, muy uruguaya, pero al mismo tiempo universal en lo que se refiere a la temática, que tenía que ser más difundida. Totalmente. Y hermosa mujer además. Bueno, los talleres literarios, contanos un poquito así para que la gente... ¿Cómo no? Hacemos mucha referencia para que la gente... Además para que formen los suyos propios, para que nos consulten si lo necesitan, que siempre se necesita consultar a otros, porque nosotros lo hacemos siempre. Literatum, Progreso. Viernes de 4 a 6 de la tarde. Allí están, entre otras preciosas escritoras y escritores, porque es multietario y es, además de multietario, muy variopinto con respecto a la formación. No es necesario ser un escritor para ir a un taller literario. Al contrario, vamos a aprender. Allí están Marina Carriba, Alicia Vázquez, está Carmen Pereira, está Doris Acuña, está Ana Gil, y además un grupo hermoso de escritores y escritoras que están trabajando preciosamente los viernes de 4 a 6. En Las Piedras tenemos los desayunos literarios del Centro Cultural Carlitos los miércoles de 10 a 12 con cupos completos, pero se pueden visitar. O sea, pueden decir, miren, nosotros venimos a ver y a conversar con ustedes, y se puede perfectamente. No a trabajar todos los miércoles porque ya no tenemos espacio. Pero sí de visita, siempre serán bienvenidos. En mi casa, el Jardín de la Palabra, tipo Ticlexis, esta vez lo dije bien en griego, con Sandra del Río, los viernes de 4 a 6, porque los días son más cortos en esta época invernal, también. Y hay otros talleres literarios en Las Piedras, uno del doctor Antonio Luis Dátole, que es los lunes de tarde, y otro en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, que es de Marcelo Pareja, el escritor, un poeta destacadísimo y muy reconocido en Uruguay, para quienes quieren aprender poesía. Yo con Carlos siempre les digo, bueno, acérquense. Por supuesto. O búsquennos. Por supuesto. Y le vamos a dar difusión ahí en su departamento, siempre, en su ciudad donde estén. Siempre. Aún afuera del país también. También, por supuesto, siempre. Esto de leer y de escribir tiene que ser nuestra pequeña aldea, nuestra pequeña fogata, nuestro pequeño hogar, para poder seguir creciendo desde el punto de vista intelectual. Bueno, muy bien. Nos reencontramos entonces el próximo martes con otro capítulo más de Para Viajar Lejos. Gracias, María, por estar con nosotros. Gracias a vos, gracias a la radio y gracias a ustedes, audiencia. Hasta la próxima.